Muchas gracias. Aquí me acompañan Ari, que nos va a ayudar con la traducción, y Carlos Manuel, que tiene unas preguntas y me va a acompañar en este. Soy amigo de Fabián, mi nombre es Carlos Manuel Álvarez. Aparezco por ahí alguna vez. He hablado, estoy cansado de hablar en público en mi vida, llevo muchos años haciéndolo y realmente estoy bastante emocionado. Nunca me he sentido así. Creo que eso es quizás más que cualquier cosa que diga, es lo que mejor puedo hablar de lo que el documental me provocó. Es el retrato de una época, de un mundo y de la vida de cubanos de 3, 4 generaciones, ¿no? Name is Carlos. He's like super. Tienes que algún momento, despacito. He's just like very emotional because this documentary portrays like 3, 4 generations, like everything that has gone by. You probably know him because in the documentary he was there. ¿Quieres añadir algo más? No, está bien. Yo tenía varias preguntas, Fabi, que hacerte, pero la primera que no tenía pensada es, ¿lo sigues viendo tú el documental? ¿Lo ves? No puedo. Wait. The question was, he has like many questions to ask, and his first question is, has he seen the documentary ever again? Like, can he still look at it? No realmente, yo no puedo ni ver fotos de él, ni escuchar su música, y para mí es una tortura ver el documental. Entonces No, really, no pictures, no videos, nothing. It's the torture. No. Digamos que estar de gira no ayuda al duelo del hijo íntimo. No, ¿Cómo es? Being on tour with the film, it doesn't help being about that intimate son that lived with him for so long. Lo que me ayudó realmente fue hacer la película y bueno, estar con él en el proceso de la edición, que fue súper doloroso, al mismo tiempo fue un privilegiado, ¿no? Porque me dio tiempo para seguir mi conversación con él y nada, y eso formó parte de la dificultad mía para cerrar la película, porque era cerrar esa puerta, ¿no? De ese diálogo privilegiado con él. What has really helped me is to have him throughout the movie. We started it together, and having live together the process of editing, live it through every single step on the movie, and then having that closure at the end of him not being there and me having to finalize everything on my own. Es lindo, el documental empieza siendo una declaración de intenciones y tú dices algo, lo estoy haciendo para mí y para ti, pero hay algo que tejes, me parece que de modo muy hermoso, muy eficiente, y es que no deja de ser un relato íntimo de una familia, de la relación de un padre con un hijo, pero naturalmente es un padre que es de todos y a través del cual se cuenta una época. Entonces, hay conciencia como hijo, como alguien que está cercano a Pablo. Espérate, Ari, déjame terminarlo porque si no. Como alguien que está cercano a Pablo, de cómo dibujar esas escenas privadas, cómo tejerlas o cómo integrarlas al relato de la figura pública o del artista que es parte de mucha gente de tu casa hacia afuera, ¿no? Okay, I'll try my best on this one. His question was more around. Sum up. ¿Hay gente aquí que no habla español? Yes, there are. Yeah, this is just like very emotional for all of us. I mean, this is like, I feel with Carlos Manuel how he's right now because I'm actually very shocked on the documentary. So I feel that, he's like very emotional because we grew up with this music. So he's trying to express a lot of emotions that for us, being English or his second language, is like, how do you translate love?
So. Okay, no, ¿Cómo no. tú lo sumarizas? Okay, my question is more about how Fabian treats his intimate relationship with his father, but at the same time, be aware that Pablo is For all of us. beyond everyone else apart from that, and that's my question. To put it bluntly. Ha volado. Esta es la primera vez que yo lo oigo hablando inglés, por cierto. Ajá, es más valiente que yo no voy a hablar inglés. Ajá. Bueno, dos cosas se me ocurre responder. La primera es que desde el inicio, para mí, la película era una conversación, la pensé como una película para mis padres y para los padres de mis amigos. Yo salí de Cuba en el 91 con 20 años y crecí como rodeado de estos tipos excepcionales, ¿no? Y la película era como mi manera de regresar y tener una conversación con muchos de estos personajes que ya no estaban. My idea was to treat this movie as a conversation for him, not only him, but also for all his friends, for everyone that was actually close to him and met him. I left Cuba when you were 21? 20 years. Yeah. 20 years, yeah, when I was 20. 20, so it's by then he has spent most of their life together. So it was more of like his song to give everyone else because he knew it didn't belong just to him. Yes, I was thinking of this movie as a movie dedicated also to the parents of my friends, to that generation. Entonces lo otro es que desde el principio fue un desafío, fue como pensar mi rol en la película, y lo que tenía claro es que no quería pensarlo justamente, no quería resolverlo de una manera a partir de un dispositivo formal, y yo no quise resolverlo de manera, digamos, intelectual o con una idea, y decidí cómo encontrar ese lugar de donde yo estaba, donde yo iba a aparecer en la película, donde la película iba a ser íntima, en el proceso de edición, sin forzarlo, a través de una decisión formal de un... Sí, hay dos... Wait. Okay. I didn't wanna solve the movie from an intellectual point of view. So I placed myself in very specific situations so that the movie was more of like a conversation of everything that was happening in life. Anything you want to add? I summarized it like a lot. Algo de eso. Gracias. Hay dos líneas de tiempo que... Una es la vida de Pablo y otro es el documental. El documental va contando la vida de tu padre de manera, no sé si es cronológica, y otro es el tiempo en el que se va filmando. ¿Sí me explico? El presente de la película. Sí. Yeah, there are two ways of filming. One is like... Two timelines. The present of the film and then his story. Yeah, and the history. You probably saw it while you were seeing the present and then also changing to the similar songs, images, but from the past. And in those timelines, en esos tiempos. Sí, no, y... Micrófono. Hay un momento en el que esos dos timelines se unen, que es muy estremecedor, que es cuando él dice a la cámara que tiene leucemia, que es, tú lo sabes, pero digamos es algo que hay que decirle, por ejemplo, a sus hijos. Pero él siente que a través del documental, él, si bien lo está haciendo para ti, él responde ante la historia, ante su vida. O sea, viste cuando él dice, esto es bueno que se sepa porque hay comentarios. O sea, la idea, que además en Cuba es muy presente, y se decía, Pablo se fue, alguien que siempre decía que era un animal de isla,
se fue a vivir fuera. O sea, hay una respuesta ahí también ante la época, ante su vida. No es solo una respuesta a la familia. ¿Sabes? ¿Sí sabes por dónde voy? There is a moment where the two timelines cross, and it's the moment where he says that he has leukemia, and that intersection of how to tell the kids, how he wants his story to be told, the fact that he had to leave Cuba without no one knowing, while everybody else knew that he was just a man that belongs in the island, how to tell his story, how that timelines affects how his story is being told. ¿Tienes que responder tú? Bueno, pero no era una que bueno. Él era un tipo muy púdico, entonces él, por ejemplo, le costó mucho trabajo aceptar que lo firmara en una silla de ruedas. Y lo tuve que convencer varias veces, como ya él estaba en tratamiento fuerte, tenía problemas de memoria y He bueno. was very shy, sorry. He was very shy, and he didn't want to have no one ever see him on a wheelchair. He actually had to convince Pablo to let him film him on a wheelchair throughout the documentary. Sí, el hecho de que él, o sea, que él entendiera que de eso iba la película, ¿no? De su razón para vivir contra todos los obstáculos. Y en ese sentido, el hecho de que él, enfermo como estaba, seguía cantando por su amor por el canto, por la escena, y por su necesidad de trabajar también, aún enfermo en una silla de ruedas, era importante mostrarlo, ¿no? Entonces... he came to the realization that showing him the way he was actually was a true way of getting to see him, his passion for singing, his passion for being out there. So it kind of became part of the process to let him be, filmed in the wheelchair. Entonces, también fue por ese mismo pudor que él nunca habló de su enfermedad. Incluso si su figura o su coherencia, digamos, estaba cuestionada en el momento en que sale de Cuba. Él prefiere nunca hablar de la enfermedad, no quería que le cogieran lástima. Eso por un lado. Y la otra, a él nunca le interesó que le hicieran una película. Entonces, a mí me dijo que sí, porque no le quedaba remedio, pero realmente no me hizo mucho caso hasta que se dio cuenta de que yo en realidad lo que quería era hablar de Cuba, ¿no? Entonces... sí. Thank you. Because of his pride, he never let anyone to really get that intimate close to him, to ever feel him as he was down. He didn't want anyone see him as a weakness, no one to feel sorry for him, no one to be, No, excuse me. Not exactly no one, but not publicly. Yeah, like publicly, what I'm saying is like no people that know. No, his friends. No, exactly. No one. They didn't want to see. He didn't want to be seen as a weak person. And in that sense, I missed the last part. And then that's why he never wanted to be filmed, never wanted to be presented. He was not interested in how his story would be told. The only thing that really was important to him to make clear was about the UMAP, his story in the UMAP. But other than that, he was approached many times. Yeah, and he realized that you wanted to talk about Cuba. Say that again. See, I know. I'm letting you. Yes, I know. They're making me suffer over here, eh? So yes. Él sabía o se decía explícitamente, como terminó sucediendo, que estaba yendo a Cuba a despedirse. Eso se decía, digamos, era una despedida, lo que Pablo estaba haciendo consciente o inconscientemente. Did he know that he was going to Cuba for his farewell? En 2022, digo, en el último. Sí, his last concert in 2022. Did he actually knew that he was just saying bye to everything, to his life? Todos pensábamos que él iba a regresar. Y él también. O sea, de alguna manera sabíamos que era una despedida, había como esa carga emotiva,
estábamos un poco tristes todos, pero en realidad pensábamos que él decía que él tenía una, ¿cómo que decía? Una mala salud de hierro. Entonces, He knew that everybody had hopes that he was going to go back, but in a way there was this sense of heaviness that it might not could have happened again. So in a sense, it was a goodbye, but with hopes that yes, he was gonna go back to Cuba again. And you can probably see that in the film, that when he's singing in his house the last time, like you could see on everyone's faces that heaviness. Hay algo que yo siempre he sentido en Pablo. No sé si te lo habré comentado a ti alguna vez. Creo que de algún u otro modo sí. Y a varios amigos en conversaciones también. Es un trovador, pero es un sonero. Tiene presente que es también un hombre negro. Es, por supuesto, una figura principal en la épica de la Revolución. Pero hay otra cosa que yo siempre siento, y no sé, tú me dirás si tú lo percibes o cómo lo ves, pero Pablo es también una mujer. Pablo tiene una sensibilidad femenina. Lo que yo quiero decir con eso es que Pablo no es el trovador que le canta a la mujer como un objeto pasivo, donde Pablo es alguien que canta desde el lugar del amor, que no es solo el hombre, si me explico, teniendo una relación de poder sobre el objeto amado. When Pablo sings, he's more than just a trovador. He's a person that also sings son and like the other rhythm of Cuban music. When he sings about, for example, a woman, he doesn't treat it as an object. It's that feeling that that person has something else out there, that nothing is just as objectified as we could define it as human beings, but more of the feeling, the emotions, the depth of everything behind what he's singing about. Parece ser todas las cosas, ¿no? Like he's everything. Bueno, eso es menos una pregunta que un comentario, está bien. Pero que tú me digas. No, Was he more than larger than life? Está bien, estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. Yes. Hay otra cosa que salta todo el tiempo, que es su sentido del humor, ¿no? Que es algo que quizás nosotros sepamos menos. His sense of humor. Tell us about his sense of humor. Y hay un leitmotiv que funciona como metáfora, que es bellísimo, que supongo que no sé cómo lo encuentras, o dime, que es el mamey y son las frutas. ¿Cómo pasa eso cuando uno mira olas de rodas y dice, aquí hay algo? Tell us about the sense of humor when he's mentioning about the mangoes and the mamey, that he's like, oh, these are the best fruits ever. Bueno, cuando uno está construyendo un personaje, pues trata de encontrar como esas como obsesiones, ¿no? Como expresiones naturales. When you're building your own character, it's like finding the doble sentido, the two way of, what it is really out there. Y bueno, la anécdota curiosa que es cuando le está comiendo su mamá y dice, ¿qué fruta es? ¿Qué cosa es esto? ¿No? Yo lo estoy filmando como a 15 metros, de hecho. Yo estoy en el pasillo de la casa y está en el portal de la casa. When he was filming him eating the mamey, he was like 15 meters away. He was like really on the front porch and he was like back there. And he was just like zooming in. So that was like a very natural reaction of him saying like, what is this fruit? Best thing ever. Yeah. Y tú me dijiste que él estaba interesado en hablar sobre el UMAP, ¿o no? Sí, eso sí, no le interesaba como, he was very interested in talking about the UMAP. Yes, the concentration camp. Where people that were sent for thinking differently. Sí, eso sí le interesaba dejarlo claro. Eso era como una espina, como algo que lo molestaba y ese relato sí. Pero cómo iba a ser contada su historia, no, hay varias personas que le propusieron a lo largo de su vida hacer un documental. Las GAE, por ejemplo, hizo como una serie de documentales de sus grandes artistas y siempre dijo que no. So he wanted to tell his own story about the UMAP. That was a thorn on his heart.
on how he wanted everyone to know about him in the UMAP. And Guy? No. And there were other people, organizations that proposed him to Yes, Guy. to talk about the UMAP, but he never did until now. About his life. About his life. Y quizás para cerrar, no sé, ¿tú sientes que se te queda algo? Como un padre, tú no puedes poner todo ahí. Se te quedó algo, hay algo hay algo fuera que tú dices, no está y hubiese querido, hay algo de mi papá que no conté. Anything left outside the documentary, anything that you didn't say, you didn't mention that you could have included? Bueno, fue como una experiencia de aprendizaje para los dos encontrar de llegar a esa complicidad, esa como inteligencia de la película que yo quería encontrar con él, que yo tenía en la cabeza. Y hay una serie de preguntas que yo nunca le hice, que eran más personales. Pero se enfermó, o sea, se puso muy frágil hacia el final, y esas preguntas que ya eran, o sea, que era solo yo y él, no se las llego a hacer. De hecho, el último plano que yo hice de él es ese plano en que yo estoy en el portal en la terraza de la casa en Madrid, del apartamento en Madrid, y que yo estoy a través de un cristal y se ve mi reflejo con la cámara, y él está... y yo fui pues, sobre todo a estar con él, y la idea es que íbamos a cerrar la película con una serie de entrevistas de él y yo solo, y nada, hice ese plano y me di cuenta que no podía, y nunca lo hicimos. Regresé para hacerlo, seguimos hablando de hacerlo, pero su salud fue empeorando. There were a lot of personal questions that I wanted to ask him, things that I knew I couldn't include in the documentary somehow. But what happened was, in the last few years of his life, his health declined real quick. His last month. Oh, a month. Yes, In the last month, 6 months. The last 3, 6 4, 5, 6 months, yeah. like his health goes like very weak. So there was not much that I could, ask him to do or be part of. That final scene that he is on the terrace out there, and then he zooms out on the lens. That was kind of the moment that I realized that there were questions that were gonna be unanswered. Sí. Sí, llegamos a esa idea de que él entendió que la peli, sí, ya vamos a pasar a las preguntas del público, si tienen alguna, que él entendió que yo quería hablar también de nosotros, y él empezó a hablar de eso. Pero de ustedes dos. Sí, Yeah. pero no, y de la familia. Él llegó a ese lugar solito. Él no entendía, por pudor una vez más, que eso le pudiera interesar a nadie, ¿no? Ni sus esposas, ni sus hijos, ni... He never historia believed familiar. that anything personal would interested to people close to him, but he got To the public. to the audience. So he got to that place himself when he realized that yes, everyone wanted to know more about him. No. He accepted the idea of telling himself in a personal way, but that realization came a little. Yeah, we always see late in the Pablo process. as this, like, it's Pablo, it's God. So, entonces, preguntas que tienen. Sí, ok. Por favor. ¿En español, en inglés? Dalo en español mejor, ¿no? Español, sí. Primero, muchas gracias. Thank you so much. Es un regalo extraordinario que nos has hecho. Yo no esperaba este regalo hoy y te digo, es algo maravilloso. Thank you very much for this gift. That is something marvelous. Gracias. Y hay dos cosas, ¿no? Primero, no es primero ni segundo. Está Pablo, pero está la manera en que tú no sé cómo describirlo, porque soy científica, no cineasta ni nada de eso, has logrado transmitirnos eso y hacernos sentir tan cercanos a él. Wow. Yeah. The way that you so meticulously, she's just at the well, I can tell. I mean, Go I'm ahead. just
it's just it's two things. It's the way that it's the story from Pablo Milanés, but it's the way that you so fantastically and in such an empathetic Delicacy. way, and everything together has been able to communicate that to us, and it's very talented. So yeah. There's no question. It was just A comment. Thank you. so. The question now is, how much time did it take you to put all this data together? Well, I did twice because we started in 2009. That was our first conversation. And I was persuaded to make the film because I didn't think I deserved to make it because of my privileged relationship to him. So why the two friends persuade me of making that move. Thank those friends for us, please. Juan Carlos Salón, an amazing filmmaker and photographer, and an amazing friend of mine, and Franklin Diaz, a writer and also a very close friend of mine. Yes, those two. So 15 years. 15 years, and we started, we put together a first 10 minutes teaser of the film, and I spent a lot of time putting together, getting archivals, and then all that was lost, and I had to start over again 10 years later. So, and the challenge, the logistical challenge of making the film was financing it. It was a hard time. 2009, 2010. In Cuba, the first money is the most critical one, and the first money normally comes from the story confirms. And in Cuba, there is no money for film, for production. So that was a big challenge. And personal challenge for my own life, etc. Thank you. And the second question was about, I probably imagine that you were just making videos and taking, from here and here, but how did you decide the script? Like, this is going to start here and it's going to end here. How you were able to put together one scene after the other one in a rational way that you could tell a story? So there was a script, a 35, 40 page script, and that's always only a map that you use to take on that journey. And then when you start shooting, you are shooting against that. And so you are writing the story. And of course, the editing room is critical in that process, particularly in documentary filmmaking. And I had the complicity and the support and the heart of the editor of the main editor of the film. There were two editors, but the main editor was Clementina Mantellini. I mean, the one I spent more time with, working on the film. So she helped me a lot, finding that language, that story. And then Armando Croda came at the end to help us, structurally and tidying up the film. Yes. Thank you. Gracias. Es muy bonita película, es muy esperanzadora, sobre todo por el nivel de hombre que era o que es Pablo Milanés, porque representa culturalmente, globalmente a la música latinoamericana y cubana sobre todo. Entonces, ¿cómo supiste separar ese concepto del hombre que es Pablo Milanés y el músico y artista que es Pablo Milanés en un documental? O sea, eso estuvo increíble. Es un gran resumen de una obra artística y de vida, sin profundizar el artistaje de su obra, sino su vida como persona, como humano. Eso es muy lindo, eso es muy lindo. Gracias.
Gracias. No separé nada en ningún momento. Wait. Thank you. How were you able to separate the person, the human being, from the world-renowned Pablo, the public figure? How did you make that balance? Because it felt very intimate, but at the same time, it felt larger than life, as Pablo is. Entonces, gracias. En realidad no traté de separarlo, no hice esa distinción. Así intuitivamente, me imagino, pensándolo, digamos, a través de la edición, ¿no? De cómo decidí contar la historia, pero, o sea, desde el principio había esa idea de que había un sentimiento en él que de alguna manera me permitía contar un tiempo también, y un tiempo para Cuba que me interesaba explorar, pero no lo disocié, ¿no? Lo pensé dinámicamente. I didn't separate the two. I left them. I let them be, and presented him as himself.